Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos al capítulo 13 de Proverbios. Y el estudio de hoy estará enfocado desde el versículo 7 hasta el versículo 15. Proverbios 13 del 7 al 15. Dice así: hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el árbol de vida es deseo cumplido. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Vamos a orar. Dios Padre, gracias te damos por este momento que nos permite reunirnos para estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que nos acompañe, nos ayudes a abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder recibir tu palabra, poder, Señor, vivir a la luz de lo que nos enseñas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. De esta porción de la Escritura que estuvimos leyendo, se retoma un principio de sabiduría importante que, aunque es poco usado en el libro de Proverbios, es muy frecuente en el resto de la Escritura. Es el tema de la luz y la oscuridad, que se centra en el versículo 9 del capítulo 13, que dice: la luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Este versículo clave de esta sección como que permea toda la lectura y nos da un entendimiento que une cada uno de los puntos que están acá. Pero antes de meditar en este versículo y en el resto, vamos a ver dos cosas previas, dos cosas para tener en cuenta. Un poco de contexto sobre los conceptos que vamos a utilizar. El primero sobre el concepto de la luz en el Antiguo Testamento y en la Escritura. Y número dos, los versículos 7 y 8 nos dan otro contexto como un fondo oscuro para poder entender lo demás. Entonces, primero vamos a hablar del concepto y el uso del término o del concepto de la luz en el Antiguo Testamento. Para los hebreos, y según la misma Escritura, la luz es el resplandor de la presencia de Dios. Fíjense, Salmos capítulo 4, versículo 6 dice: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. O Salmo 104.2, que dice: el que se cubre de luz como vestidura, el que extiende los cielos como una cortina. Entonces, el término luz hace precisamente referencia al resplandor o de la presencia de Dios. Por supuesto, la primera vez que se utiliza es con respecto a su actividad creadora. Génesis capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. O sea, algo que Dios califica a la luz, que es algo bueno. Así que hay otra connotación en cuanto a la luz, algo bueno. Con respecto a la oscuridad, y separó Dios la luz de las tinieblas. También se habla de la luz como el acto de Dios para el bien del hombre, y la fuente de vida o salvación y de felicidad. Todos estos conceptos. Por ejemplo, Salmo 112, versículo 4, dice: resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. O el Salmo 43.3, que dice: envía tu luz y tu verdad, estas me seguirán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Así que la luz es un concepto importante y central en la Biblia, para hablar de Dios y de todo lo que tenga que ver con Dios. Y nuevamente se hace esta diferencia entre oscuridad y luz. Lo mismo que permea todo, entre sabios, necios, justos, injustos, piadosos, impíos. Entonces, es un punto importante tener en cuenta allí, sobre todo porque Proverbios ya ha utilizado en dos ocasiones, en los capítulos anteriores, lo que es la luz. Antes de entrar entonces al versículo 9, que es el punto clave, los versículos 7 y 8 nos dan un contexto oscuro en cuanto a las riquezas.
Estos versículos nos representan o presentan unos ejemplos de la vida en oscuridad, porque a veces la tendencia que hemos visto en los capítulos anteriores sobre la riqueza es que da como seguridad, da como una cierta paz. Entonces da como esta especie de lujo de esperanza. Fíjense el versículo 7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. La idea de este proverbio, o la razón por la que está así, es para mostrar que la riqueza nunca es objetivamente suficiente. Objetivamente. Alguien pudiera decir, bueno, pero es que lo único que puedo necesitar es que si tuviera plata, si tuviera mucho dinero, ya se resuelve todo lo que tengo. Bueno, el proverbio nos está apuntando de que aún teniendo mucho, hay quienes tienen mucho y prefieren no tenerlo. O no les basta, pareciera como que no fuera suficiente. O los pobres que tienen lo necesario, en este punto, pretenden serlo cuando no lo son. Nunca es algo suficiente en el contexto en cómo se presenta. Hay unos que tienen, pero no tienen, pretenden tener, y otros que teniendo mucho pretenden no tenerlo. Sea la razón que sea, ya sea por miedo a que le quiten todo, que es prácticamente el contexto del siguiente versículo, o aparentar por buscar más riqueza en sí misma, la riqueza nunca le brinda estabilidad y seguridad esperada, mucho menos felicidad. Si no, no hubiese famosos con mucho dinero que se quitan la vida, si realmente fuera lo que se necesita. Entonces, si la riqueza en sí misma fuera la solución, no habría esta situación que vemos, que unos que aparentan tenerlo, tienen, pero quisieran no aparentar tener mucho dinero. Ni mucho menos la situación que le sigue el siguiente versículo, versículo 8. Dice, el rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. El versículo 8 presenta ahora otra realidad, en este caso sobre la desventaja o el peligro de tener riqueza. Es decir, es propenso al robo o al daño. La idea es que esta persona con riquezas, todo lo que amasa, al final lo va a tener que dar si quiere salvar su vida. Si lo van a secuestrar. O sea, al final lo único que le sirvió fue para que lo amenazaran y lo tuvieran que dar. ¿Por qué? Porque en el siguiente punto, en el siguiente principio dice, pero el pobre no oye censura. Literalmente, el pobre no recibe amenaza. ¿Quién le va a amenazar si no tiene nada que perder? Entonces es como si fuera paradójico. Bueno, si tenerlo todo es lo máximo, bueno, al pobre le va mejor porque él no lo amenaza. Él no tiene que estar pendiente de que si sale, cuidado con el carro. Y he conocido personas que tienen mucho dinero y antes de salir a la casa tiene 500 cámaras afuera, cerco eléctrico, tiene todo. Y un miedo de andar por donde sea, no pueden estar solos. Y entonces la riqueza no era todo lo que esperaban, ¿verdad? ¿Qué es esto? En cambio, al pobre le va a estar mejor porque no está pendiente de eso. Con el celularcito que tiene, más bien le van a transferir saldo porque le da cosa. El punto es esta idea de que parece mejor tener mucho dinero, pero en este caso el pobre no oye censura, no recibe amenaza. El punto es que estos dos versículos nos muestran que la riqueza es una falsa esperanza y una falsa luz que no da lo que promete. No hay paz, no hay seguridad, ni tampoco felicidad. Porque los que tienen pretenden que no, otros que no tienen quieren tenerlo. El que tiene corre peligro y va a tener que dar su riqueza si quiere salvarse. Más bien el que no tiene le va hasta mejor. Entonces, ¿cómo se puede tener paz o firmeza o felicidad plena? Por eso la respuesta está en el versículo 9, que es la enseñanza clave. 13:9 dice, la luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Y aquí se retoma lo que antes se había planteado, la misma diferencia entre sabios y necios. Ahora hay una luz que alegra, o literalmente que brilla mucho más. La idea del versículo retoma lo que antes el mismo libro de Proverbios ha dicho. Proverbios capítulo 4. Toma esta misma idea. Proverbios capítulo 4, versículos 18 y 19. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como oscuridad, no saben en qué tropiezan. Entonces el proverbio, como tal, retoma otra vez la idea de manera mucho más corta y presenta una declaración importante que dice, la luz de los justos. Así como comienza, la luz de los justos. Como vimos, la luz no es algo propio del hombre, sino que es de Dios. Él la crea y Él la imparte. Entonces, solo el justo tiene verdadera luz, la luz que proviene de Dios, o como Dios la imparte como Él quiere. Ahí se habla, la luz del justo. Y dice, se alegrará. Esta luz del justo, que viene de Dios, porque Dios creó la luz, y todo lo que tiene que ver con la luz, se alegrará, o literalmente brillará mucho más.
como un simbolismo de la alegría o el regocijo que produce la luz en el justo. Es decir, que es la verdadera luz lo que trae el contentamiento divino hacia nosotros. No es la riqueza, no es estar pendiente si me van a robar o no, sino es la luz, estar en la luz. Entonces, ¿cómo es que el cristiano puede decir que estoy gozoso en medio de aflicción? La estamos pasando mal, pero ¿cómo está? Bien, gracias al Señor. ¿Por qué? Porque está esta luz, porque tiene la luz en su corazón y lo alegra, o sigue brillando en su alma, no importa todo lo demás. En cambio, lo contrario, aunque es una palabra similar, dice, mas se apagará la lámpara. No es literalmente luz, sino lámpara, dando esta idea de que sí, hay cierta luz, pero es como algo propio, como si algo lo tuviera. Por el justo es una luz, la luz del justo, y que brilla mucho más, y en cambio, en los impíos tienes una lámpara que de paso se apaga, o una lámpara tenue, como a punto de apagarse. Aquí se presenta lo contrario. Aquí el impío tiene una lámpara, ya sea por la gracia común de Dios en el corazón de impíos, que digamos que tienen cierto entendimiento en algunas cosas, o el intento propio de ser luz para sí mismo, que parece más la idea del contexto. Por un lado, la luz del justo, la que recibe el justo la tiene, y por otro lado, el intento de querer ser luz para sí mismo, la lámpara de los impíos. Para hacer lámpara a sí mismo como cosas terrenales, como la riqueza, que es los versículos que están cercanos. Al final no es más que una tenue luz en medio de tanta oscuridad. Este proverbio nos presenta nuestra realidad si no estamos en Cristo. La lámpara de los impíos se apagará. Y nuestra necesidad de buscar y vivir en esa luz que alegra o que brilla en nuestro corazón. Entonces este es el punto clave de cómo tenemos que vivir, o cuál es la clave, la respuesta. Estar en la luz, que es de Dios. Ahora, los siguientes versículos, del 10 al 12, nos dan como una explicación de cómo se ve esta vida en la luz y en la oscuridad. O sea, podemos ver esa dinámica del que vive en la luz y el que vive en la oscuridad llevada a cabo. Por ejemplo, el versículo 10 toca el tema del corazón, el carácter y las emociones. Fíjense cómo dice el versículo 10, 13, versículo 10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Aquí la soberbia, se pudiera decir para fines de esta misma explicación, la soberbia sería como el arte de ser luz para sí mismo a expensa de los demás. Para hacerlo de manera sencilla, el arte de ser luz para sí mismo a expensa de los demás. O también que es como la disciplina de iluminar con oscuridad el corazón de uno mismo. Eso es ser soberbio. Iluminar con una lámpara apagada su propio corazón. Eso es. Entonces la soberbia es pretender ser algo que no es, o pretender estar por encima de otro, pretender no necesitar de nadie, ni siquiera de Dios mismo. Tal actitud solo trae problemas, que es concebirá contienda, o dará a luz contienda. Es decir, peleas, guerra, es decir, no tiene paz. Simplemente no tiene paz. Tratar de ser luz para sí mismo, ser soberbio, no trae paz. Fíjense lo contrario. Mas con los avisados está la sabiduría. Aquí literalmente sería, mas está muy cerca la sabiduría de los que reciben consejo, que es literalmente el avisado, el que le avisan algo, el que le dicen algo, que el que recibe un consejo. Este avisado es todo lo contrario al soberbio. Por la cláusula en la que está es todo lo contrario, porque reconoce que necesita el consejo de otro o la luz de otro para que le avise, lo guíe y es humilde. Todo lo contrario. Entonces así es como se vive alguien que tiene luz. Por eso la sabiduría está cerca del que considera que necesita la luz para saber por dónde va. Depende de otro, es decir, depende de Dios, que es la fuente de toda luz. Por eso también se dice que recibe paz, porque la contienda no está cerca de él. O sea, la sabiduría está con el avisado, o está muy cerca del que recibe consejo. Pero estar en luz es ser una persona avisada, recibe esa información. En el siguiente versículo, ahora se nos ve el fruto en cuanto al trabajo terrenal, a lo que hacemos. Versículo 11. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Como no hay luz, no hay guía segura, no hay propósito claro, lo que queda es vanidad, sin sentido, dar vuelta. La idea de riquezas mal habidas ya la hemos visto varias veces en otras ocasiones. Aquí se retoma otra vez en el contexto de vivir en oscuridad. Es decir, que la oscuridad, el no tener una luz en el corazón de parte de Dios, nos afecta el cómo trabajamos en este mundo. Lo hacemos por vanidad. Para tomar la misma idea de la luz, la vanidad sería como el arte de andar de noche con una linterna apagada, creyendo que está viendo todo, pero lo que hace es tropezar. Esa es vanidad.
El arte de estar de noche con una linterna apagada creyendo que lo está viendo todo, pero no está viendo nada. Por eso no hay satisfacción para el vanidoso. Aún lo que tiene le parece poco. Esa idea de que las riquezas disminuirán puede significar que o lo pierde, pero por la vanidad, por el concepto de vanidad, es como que él siente que es poco. Nunca se sacia. Nunca siente como que ya llegué. No. Van a disminuir. Tiene más, siente que tiene poco. Tiene mucho más, siente que tiene cada vez menos. Pero el que vive en luz trabaja con mano laboriosa, es decir, con diligencia, con un propósito, y su riqueza no disminuye. Lo que lo logra considera que fue producto del esfuerzo y de la bendición de Dios. Siente que tiene lo necesario, lo suficiente. Entonces puede ser muy poco, pero es suficiente para su alma. Entonces lo vemos en el carácter, una vida sin luz y una vida con luz, en el trabajo. Y el versículo 12 es interesante porque ahora se habla de la esperanza futura o de nuestros deseos. Fíjense, versículo 12, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el árbol de vida es deseo cumplido. Aquí se representa lo que hace esa falsa luz en los impíos, las promesas vacías de la riqueza y de la vanidad. Es un tormento, nunca van a obtener lo que quieren. Esa es la sensación, la esperanza que se demora, o sea, prometerle algo, la riqueza que promete que si lo tiene vas a estar bien, pero que nunca lo llena, es tormento. Y es tormentoso. Personas pueden tener muchísimo dinero, verse muy bien y nunca están satisfechos. Por eso las personas se casan 2 y 3 veces, no están satisfechos, nunca. Es una esperanza que es un tormento para ellos. No logran la paz. Porque realmente no cumple o no le establece pues la verdadera esperanza del corazón. Él espera y nunca alcanza. Así es la vida del que tiene una lámpara tenue en un mundo oscuro por el pecado. El que vive sin la luz divina de la sabiduría es como el que espera y nunca obtiene aquello para lo que fue diseñada su alma. Nosotros fuimos diseñados para adorar a Dios, para estar en comunión con Dios. Y si no estamos allá va a ser una espera eterna, una espera sin poder cumplir nada. Pero, en el segundo punto, el deseo verdadero o la meta del ser humano como imagen de Dios, que está en la luz verdadera, es como un árbol de vida. Tiene su deseo cumplido. O sea, ya logró lo que quería. Está en paz con Dios. Ya sea que está en paz con Dios, está en una iglesia firme, está con hermanos que lo ayudan, ya descansó. No hay nada peor que estar buscando de Dios y no tener dónde. Por estar en un lugar es como un descanso. Ya llegué por fin. Es como un árbol de vida, que es esta idea. La imagen muestra la satisfacción, el gozo y la alegría de que su corazón está satisfecho, de que ya tiene lo que tanto anhelaba, a Dios mismo en su corazón. Y es como un árbol que produce frutos de vida. Otra vez la misma imagen. O sea, siempre va a dar fruto, nunca se cansa. Podemos tomar de ese descanso, de ese deseo cumplido. Entonces, así funciona esa dinámica de estar en oscuridad y estar en luz. O lo mismo, ser necio, ser sabio, injusto, justo, piadoso, impío. Es lo mismo, es la misma división. Para Dios solo está justo, impío, luz, oscuridad. No hay sombra, no hay término medio, no hay nada de eso. En los versículos ahora, del 13 al 15, esta última parte, vamos a ver los efectos y las bendiciones de estar en la luz. Porque la luz de los justos brillará. ¿Pero cómo? ¿Cómo podemos decir que brilla cada vez más? Vemos ese punto. Aquí pasamos ahora a reflexionar y meditar sobre los efectos y las bendiciones de esta luz en el sabio. Y cómo se contrasta con esa lámpara tenue de los impíos. Versículo 13 dice: el que menosprecie el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Aquí vemos una correcta apreciación y reverencia por la voluntad de Dios, o su precepto, su mandamiento. Ahora tiene una correcta reverencia, un temor correcto. Andar en oscuridad es menospreciar la voluntad de Dios para guiarnos correctamente, como el soberbio, el que tiene una lámpara apagada para ir de noche, cree que puede. Pero el que está en luz, realmente sí observa de que hay bendición, hay luz en el mandamiento. De hecho, en los capítulos anteriores en Proverbios, la luz se relaciona con el mandamiento de Dios. Fíjense Proverbios capítulo 6, como ya el mismo libro nos está anticipando cómo poder entender esta luz y este mandamiento. Proverbios capítulo 6, versículo 23, dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. O sea, en camino de vida es estar en luz. Los mandamientos del Señor es tener la luz.
Así que ya podemos entender cómo es esa luz del sabio, de que realmente tiene una consideración correcta por lo que Dios manda. Así que uno de los efectos que produce andar en luz es una correcta apreciación y reverencia a la voluntad de Dios, o a lo que Él ordena, o a lo que Él manda. Versículo 14 del capítulo 13, vemos ahora que dice: la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de muerte. Ahora vemos esta misma luz, este efecto, una fuente de vida en su caminar. Es el versículo 14. Y se nos presenta que hay una fuente de vida que lo sustenta y lo guía para no caer. Fíjense cómo inicia: la ley del sabio. Esa palabra que se traduce como ley, literalmente es la enseñanza o la doctrina, la instrucción del sabio. Aquí, por la forma en cómo está planteada, podemos entender, ya sea que sean los principios y las reglas por lo que se guía un sabio, o sea, esa ley que tiene en su corazón, por lo que lo guía, esa instrucción, un sabio que ha recibido la luz de la verdad y la guarda en su corazón, o como el versículo anterior, que teme al mandamiento, que realmente tiene una reverencia a esa enseñanza, y la guarda en su corazón. Así que el fruto de la luz divina en el corazón es que produce una ley que lo guía correctamente. Ahora, también se puede entender como la ley que está en los sabios que enseñan a otros, la ley del sabio, de algún otro hermano en la fe que tenga un conocimiento, del cual yo pueda aprender. Por supuesto que sea un sabio, que sea un verdadero creyente. Mostrando, esta idea nos muestra cómo Dios usa a otros para hacernos luz también, por medio de otros sabios que enseñan e instruyen. Así como el que ama todo lo que tiene que ver con Dios, ama todos los medios que Dios utiliza, ya sea leer la Escritura o alguna enseñanza, algún libro, en especial en la iglesia local en la que uno está, que Dios nos habla más particularmente a nosotros en nuestra propia iglesia. Entonces la bendición es doble, por cómo se presenta aquí. Es positiva y negativa. Positiva porque es un manantial de vida y porque se alimenta de la ley de Dios. Fíjense cómo dice que la ley del sabio es manantial de vida, pero también es negativa. Negativa me refiero en el sentido de que ahora nos protege de algo malo, nos libra de lazos de muerte, en ese sentido. Aquí es literalmente, es como un juego de palabras esta traducción, porque es para ser rebelde y escaparse de los lazos de la muerte. O sea, ahora es un traidor, pero de la muerte. Esa misma idea de salir del reino de las tinieblas ahora a la luz. Es ser rebelde de los lazos, no caer. O, como dice aquí, escaparse, no dejarse atrapar por los lazos de la muerte. Entonces, esa es una bendición de estar en la luz, de esa luz del sabio, que es manantial de vida. Versículo 15, ahora pasamos a otro punto. Dice: el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Ahora vemos otro efecto de estar en la luz, que es el discernimiento correcto de la vida. Porque la Biblia no es un manual de todas las instrucciones de todo lo que nos va a pasar en toda nuestra vida, sino principios. Por lo tanto, nos ayuda a pensar. La luz no solo ilumina el corazón y nos llena de alegría, sino que también ilumina nuestra mente, nuestro pensamiento. Este es uno de los beneficios de tener la luz divina en nosotros, que pensamos correctamente de lo que nos pasa, de por qué nos pasa lo que nos pasa. Fíjense cómo inicia: el buen entendimiento, no necesariamente cualquier entendimiento, sino el buen entendimiento. Aquí hace referencia al razonamiento correcto y bueno, es decir, pensar según Dios o pensar bíblicamente, que es la idea. Cada vez que nos pasa algo, al tener la luz en nuestro corazón, pensamos bíblicamente, nos da un entendimiento que da gracia. No solo nos trae la gracia, es decir, un favor, una bondad, sino que también este pensamiento es bondad del Señor que nos ayuda. El pensar así es una bondad que nos trae bondad, para seguir pensando bien, para seguir meditando. Entonces es como un círculo, pero no vicioso, sería virtuoso, porque va hacia arriba, no hacia abajo, sino va hacia arriba. Mientras mejor pensemos, mejor entendemos la Escritura, mejor nos alimentamos y volvemos a pensar bíblicamente. Sobre todo porque se contrasta con la siguiente parte, que es: más el camino de los transgresores es duro. Recuerden que la palabra camino es literalmente el progreso de nuestra vida. Es decir, el buen entendimiento de por qué nos pasa lo que nos pasa. Porque cuando nos pasa algo, unos lloran, se entristecen y otros están bien, tranquilos. No es indiferencia, es el buen entendimiento de qué es lo que hace Dios, de que todas las cosas obran para bien. Y no ante la primera dificultad: listo, se acabó mi mundo, Señor, llévame. No, el buen entendimiento da gracia. Eso tiene que ver con nuestra capacidad de discernimiento espiritual, de entender
no solo la Escritura, sino cómo nosotros actuamos con respecto a la Escritura. El cómo pensamos depende del qué sabemos, de qué hay en nuestro corazón. También de los parámetros que utilizamos y de qué es lo bueno y qué es lo malo. Bueno, todos razonamos, todos pensamos. De hecho, se dice que hay una frase que dice que había una persona que era tan, pero tan loca que lo único que tenía era razonamiento. Lo único que hacía era pensar, porque no tenía más nada. ¿A qué me refiero? De que todos pensamos. El punto es con qué pensamos, qué elementos tenemos para pensar. Si creemos que en esta vida todo depende de mí, así voy a razonar, que todo depende de mí. Por eso nos angustiamos, por eso perdemos la esperanza, porque todo depende de mí. Pero si a nuestro pensamiento le incluimos la providencia de Dios, la soberanía de Dios, ahora vamos a pensar correctamente, vamos a pensar bien. Entonces esta idea del camino de los transgresores es duro, aquí nos está mostrando de que esta palabra duro es en peligro o recibe daño. Su pensamiento no logra entender por qué le pasa lo que le pasa. Por eso es común de personas que tienen poca instrucción en la fe, le pasa algo malo y dice, es que Dios es malo. Yo no creo en Dios porque Dios es malo. O sea, razonamiento muy básico porque no logran tener esta gracia, no se les ilumina los elementos que utiliza nuestro razonamiento para pensar. Entonces, en conclusión de todo esto, de la importancia, ¿cómo puedo tener esa luz en mi vida? Es la pregunta, la luz del sabio, ¿cómo puedo tener esa luz? ¿O quién es esa luz de la que hablan los proverbios? Y aquí es una de las cosas más asombrosas que tiene la Biblia, es toda su unidad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En cuanto a este tema del principio de la luz, porque este concepto de luz no se pierde en el Nuevo Testamento. No es que, bueno, eso es propio de la sabiduría sapiensal. En el Nuevo Testamento no se toma, no, de hecho sí se retoma el mismo concepto. De hecho lo completa y lo establece en la persona de Cristo, que es interesante. Fíjense, Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1. El Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El mismo concepto, la misma idea, es la luz de los hombres. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Ven que es el mismo lenguaje que utilizan los proverbios, que utilizan los salmos? El mismo. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y Jesús mismo lo dice. En Juan 8:12 dice, otra vez Jesús habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La misma luz que habla de los proverbios. Es la misma luz. Lo que los proverbios anticipaban, preparaban, Cristo ahora está diciendo: yo soy esa luz. Esa luz es Cristo mismo, que Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Por lo tanto, la luz no es algo que podamos hacer, como la lámpara, que es algo propio, que yo trato de encenderla. No, sino es algo que debemos pedir. Es algo que se nos llega, que nos ilumina a nosotros. De hecho, el Evangelio mismo utiliza este lenguaje de la luz. En 2 Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nuevamente, lo que los proverbios nos presentan como un principio de sabiduría, el Nuevo Testamento lo trae a nosotros en la persona de Cristo. Entonces podemos decir tranquilamente, ¿quién es este que tiene la luz del sabio? Es el cristiano, el creyente. El cristiano realmente es el que tiene esta luz. Y fíjense que la lámpara de los impíos se apagará, que es lo contrario. Y ese mismo lenguaje de apagarse o de condenarse, lo dice el mismo Jesús en Juan, versículo 3 del 19 al 21. Y esta es la condenación, el mismo lenguaje, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo y aborrece la luz, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, este es el punto a lo que nos lleva el proverbio. Tenemos que vivir en luz. Entonces hemos visto entonces que hay una luz divina en el corazón que nos ilumina, que nos alegra, que nos abre el entendimiento y nos guía por el camino firme y seguro. Hemos visto que esa luz que anticipa el proverbio es Cristo mismo revelado en su vida y en su obra. Por eso el apóstol Pablo, tomando la misma idea
de esta luz del sabio, de los que viven en luz, que es el mismo Cristo, toma esta misma realidad para decirnos ahora que nosotros debemos andar en luz. Efesios 5:8, él dice, porque en otro tiempo era tinieblas, la misma idea, estos impíos que andan con una lámpara que se les va a apagar. Mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Ese es el llamado que tenemos como todo cristiano sabio, andar como hijos de luz, andar con el entendimiento iluminado por la obra de Cristo. Es realmente lo que tenemos que hacer. Tener en nosotros la luz de la sabiduría divina es tener a Cristo mismo. Entonces, vivamos, como dicen estos proverbios, como la luz del sabio. O como dice Pablo, andar como hijos de luz. Amén. Vamos a orar.